En el laboratorio, al igual que en el adulto, se va a encontrar leucocitosis, ¿no? Que es lo más llamativo. Pero de repente lo que se usa en niños, además de lo usual, es la PCR, ¿no? La proteína C reactiva. Entonces se dice que un recuento de glóbulos blancos menores de 10.000 o un recuento de neutrófilos menos de 75% hacen improbable una apendicitis. ¿Ok? Entonces, los exámenes como el hemograma en niños les va a servir para alejar el diagnóstico, pero no sirven para hacer el diagnóstico de certeza. Ojo, sirven para, pueden ayudarles a descartar los diagnósticos. Una PCR normal dice que disminuye en forma significativa la posibilidad de apendicitis, ¿ok? Pero no hay un valor de PCR que les diga a ustedes esto es una apendicitis, ¿no? Se dice que las PCRs mayores a 20 se asocian a cuadros de apendicitis, pero cuanto más avanzado esté el cuadro infeccioso, más alta va a estar la PCR. Existe una triada, ¿no? La cual indica la posibilidad de apendicitis, ¿no? Que aumenta la probabilidad de apendicitis en 4 veces. ¿Cuál es? La PCR mayor de 8 microgramos por mililitro, la leucocitosis mayor a 11.000 y la neutrofilia más de 75. Con esta triada uno puede decir que existe más posibilidades de hacer el diagnóstico de apendicitis, cuando los tres están juntos. Y también están los estudios por imágenes, ¿no? Los estudios por imágenes tenemos la radiografía, la ecografía y la tomografía. La radiografía, al igual que en el adulto, les va a ayudar para servir o para ver un hilio regional, o sea, las asas que no se mueven alrededor del apéndice, el famoso asa centinela. Va a haber el borramiento del psoas, ¿no? Por presencia de líquido a ese nivel, ¿no? Cuando hay líquido dentro del abdomen, se vela un poco la placa. Y si hay líquido regional en esa zona, va a haber un velamiento del psoas. En niños lo que va a haber también es una escoliosis, ¿no? Una escoliosis de concavidad derecha, ¿no? Por posición antálgica del paciente. En realidad la radiografía no ayuda mucho, no aporta mucho en lo que es el estudio de la apendicitis, pero sí estos dos exámenes, ¿no? La ecografía y la tomografía, ¿no? Estos son los hallazgos que permiten hacer el diagnóstico de apendicitis mediante ecografía y tomografía. Ojo, la tomografía es el examen que tiene mayor especificidad y sensibilidad en el diagnóstico de apendicitis en niños, ¿ok? La ecografía tiene cierto grado de sensibilidad y especificidad, pero no alcanza la tomografía. Cada uno tiene ventajas y desventajas. La ecografía depende mucho del operador, o sea, del que toma la ecografía. Y es ¿cómo le puedo decir? Un estudio el cual normalmente depende de una persona. La tomografía, en cambio, ustedes tienen la placa y lo pueden hacer ver con 4, 5, 10 médicos o radiólogos si quieren. Esa es su ventaja, ¿ok? ¿Qué más vamos a ver? Hay algunos signos de apendicitis, ¿no? El diámetro del apéndice mayor a 6 a 7 milímetros es un signo de apendicitis en la ecografía. ¿Por qué hay un apéndice con un diámetro, digamos, aumentado? Porque se va a llenar de líquido, va a estar turgente y por ende se va a ver su diámetro mayor. Al estar turgente ese apéndice y estar obstruido por un fecalito o por una hiperplasia linfoide en la base, el apéndice no va a ser compresible, no se va a comprimir a la presión del ecografista. En algunos casos se puede haber un apendicolito en el lumen del apéndice, ¿no? Si es que el ecografista es lo suficientemente hábil para hallarlo. Cuando le hacen un eco Doppler va a haber un aumento del flujo vascular en la pared del apéndice, ¿no? Es un signo indirecto. Y después va a haber otros signos que no son, digamos, que se pueden ver en otras enfermedades también. Signos inflamatorios en el ciego y en la región ileocecal se puede dar en otras enfermedades. Aumento de la ecogenicidad del tejido graso vecino, lo mismo.
Líquido libre intraperitoneal, se puede dar en otro tipo de enfermedades también. Dolor a la compresión del apéndice, puede darse cuando hay una inflamación de la vía urinaria, cuando hay una inflamación del ileón a esa zona. Signos de complicación como colecciones líquidas, plastrón o peritonitis sí harían el diagnóstico, pues, ¿no?, de apendicitis. La ecografía entonces les va a servir para hacer el diagnóstico de apendicitis, pero también para diagnosticar enfermedades como diagnósticos diferenciales, problemas de ovario, problemas de trompa, etc. En la tomografía, si bien es cierto, hay menos signos, pero son más sensibles y específicos, ¿no? Un apéndice engrosado, mayor a 6 a 7 milímetros, es diagnóstico de apendicitis. Edema del tejido graso vecino, también. La diferencia con la ecografía es que en la ecografía el radiólogo es el que va a decir si le impresiona o no, si hay edema. En cambio, en la tomografía ustedes van a medir la densidad del tejido graso vecino al apéndice y lo pueden comparar con la densidad del tejido graso de la fosa ilíaca izquierda. Y ahí el aparato, el tomógrafo, les da en valores la densidad. Entonces, eso es más objetivo. Ustedes saben cuán más inflamado, cuánto más denso es uno que el otro lado. ¿Ok? Se puede ver el apendicolito, que es un signo de apendicitis también, un engrosamiento focal del apéndice, a veces se puede observar incluso la dilatación de este, y sí se va a ver signos de complicaciones, pues, colecciones líquidas, plastrón o peritonitis. ¿Ok? Entonces, de esto lo que deben de recordar ustedes, que en niños, tanto la ecografía como la tomografía tienen mucho más valor diagnóstico que en adultos. En la ecografía son estos algunos signos que pueden ver, ¿no? Este es el diámetro aumentado de la luz del apéndice, ¿no? Más de 6 a 7 milímetros, y hay un signo incluso que se llama el signo de la escarapela, ¿no? Si se ven acá. Acá hay una zona oscura, una zona central más hiperecogénica y otra zona oscura más al centro, ¿no? Eso es típico de la apendicitis. ¿Por qué? El edema de mucosa, la secreción interna del apéndice y la zona central. Lo mismo acá, es un ecodoppler en el cual se ve el apéndice que está acá, esta zona oscura, y alrededor existe hipervascularidad, pues, ¿no? Por la inflamación que hay alrededor. Lo mismo acá, este es el apéndice que está inflamado, no compresible, y se ve el apendicolito ahí, incluso con su sombra acústica posterior. Todo esto depende del operador. En la tomografía, en cambio, son imágenes estáticas, pero que no son operador dependientes, ¿no? Son como fotografías. En esta imagen, por ejemplo, se ve ahí la imagen del apéndice, ¿no?, que está inflamado, con el aumento de la densidad de la grasa alrededor, incluso el apendicolito se ve ahí, ¿no?, en la parte de la base. Aquí esta es una imagen donde hay colecciones líquidas, ¿no?, probablemente pus en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Este es un plastrón apendicular con asas intestinales que han bloqueado la zona. Aquí lo mismo, tenemos el psoas, este es un apéndice retrocecal, el ciego está acá, con su luz, con su pared un poco engrosada, y el apéndice inflamado está hacia atrás. ¿Okay? Y esta es la reconstrucción de este paciente, ¿no? La reconstrucción sagital. Este es el borde inferior del hígado, acá está el polo renal, y el apéndice, miren cómo sube hacia arriba, ¿no? Es un apéndice inflamado, es un retrocecal ascendente, ¿no?, de difícil diagnóstico. Entonces, en niños la tomografía y la ecografía son, digamos, muy útiles, ¿no? La fisiopatología es igual en niños y en adultos, ¿no? ¿Cómo se inicia la apendicitis? Se inicia con la obstrucción del lumen, de la luz del apéndice. Normalmente en niños mucho más frecuente es la hiperplasia linfoide. Menos frecuentes son los fecalitos y mucho menos frecuentes los parásitos, los cuerpos extraños y los tumores. En adultos, los fecalitos tienen un mayor porcentaje, pero no llegan a sobrepasar la hiperplasia linfoide. Siempre esta es la primera causa de apendicitis, ¿ah?, la hiperplasia linfoide. Entonces, esta obstrucción, como saben ustedes, va a producir la acumulación de moco y líquido dentro del apéndice que no va a tener un desfogue. Esto va a aumentar la presión intraluminal, o sea, dentro del apéndice. Esa distensión del apéndice va a producir el dolor visceral, ¿no? El dolor
a nivel periumbilical. Y esto va a llevar a la obstrucción linfática, la estasis venosa y posterior isquemia. Si aparece la isquemia y progresa el cuadro, va a haber gangrena, va a haber necrosis y perforación en formación de absceso o plastrón, pues, ¿no? Y los estadios patológicos de los pacientes que se operan de apendicitis son los siguientes, ¿no? Hay un apéndice de aspecto normal. Ustedes parece un apendicitis, entran a operar y encuentran un apéndice normal. A ese se llama el apéndice SAS, ¿no es cierto? SAS. Es sin alteraciones significativas. Esa es la sigla que está normada, digamos. No van a poner ustedes apéndice normal, se pone apéndice SAS, ¿ok? Hay una apendicitis catarral cuando básicamente el apéndice está enrojecido por inflamación. La apendicitis supurada cuando hay líquido purulento dentro del apéndice y fibrina alrededor. Gangrenada cuando hay necrosis e isquemia de la pared. Lo posterior es que se perfora el apéndice, hace una peritonitis o hace un plastrón, cualquiera de las dos cosas, ¿no? El tratamiento, ya saben cuál es, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Puede hacerse una apendicectomía abierta o laparoscópica de emergencia, ¿no? Cualquiera de los dos. En niños más de 35 kilos se puede hacer una cirugía laparoscópica sin inconvenientes, ¿ok? Ojo. La cirugía se puede hacer diferida en el caso solamente de que haya un plastrón apendicular, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es un plastrón apendicular? Eso ya lo saben también, es el acúmulo de asas intestinales y o epiplon, colon, vejiga, etcétera, ¿no? Vísceras intraabdominales que engloban al apéndice inflamado para evitar la diseminación de la pus, ¿no es cierto? Cuando éste se perfora. A eso se llama el plastrón apendicular. Cuando hay un plastrón apendicular, primero se da antibióticos y luego, de 3 a 4 meses, recién se hace la cirugía. Primero es el tratamiento médico. Se debe dar analgésicos en caso de dolor intenso. Eso incluso sin tener el diagnóstico. Ojo, si ustedes tienen un niño que tiene mucho dolor, denle un analgésico. No va a cambiar la evolución y no va a cambiar la evaluación posterior que le van a hacer, porque incluso el dar un analgésico va a hacer que el dolor disminuya y les permita un mejor examen, ¿ok? Está demostrado, hay niveles de evidencia con recomendaciones 1 de que estos pacientes, a los pacientes si tienen dolor intenso que impide el examen, se les puede dar analgésicos, ¿ok? Lo que sí no se debe dar son antibióticos. Los antibióticos solamente se deben iniciar cuando se hace el diagnóstico. Ustedes dicen, este paciente tiene apendicitis y se debe operar, ahí empiezan a dar el antibiótico, ¿ok? Analgésico en caso de dolor muy intenso sí se debería administrar, especialmente en niños, para mejorar el examen, poder hacer la palpación un poco más profunda, identificar masas, hallar el rebote, etc. Porque muchas veces cuando hay mucho dolor el niño no se deja ni palpar, ¿ok? Eso está probado y está recomendado. Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas. Dice, un chico de 6 años con dolor abdominal desde hace 6 horas de comienzo periumbilical que emigra a fosa ilíaca derecha, fiebre de 38.9 grados. En la exploración física solo destaca el dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha. Recuento de leucocitos en 15.000 con desviación a la izquierda. ¿Cuál de los siguientes o cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento? La paratomía, ya que lo más probable es una apendicitis aguda. Hacer una radiografía simple de abdomen. Hacer una ecografía de abdomen ante la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Hacer una tomografía axial computarizada o repetir la exploración abdominal y el hemograma en 12 horas o antes si es que empeora. ¿Qué harían con este jovencito? Dice, un chico de 6 años con dolor abdominal desde hace 6 horas, de comienzo periumbilical que migra a la fosa ilíaca derecha. Fiebre de 38.9 grados. En la exploración física solo destaca el dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha. Recuento de leucocitos 15.000 con desviación a la izquierda. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento? ¿Qué harían con este paciente? A ver, hacer una radiografía simple de abdomen, ¿les ayudará? No, ¿no? Les va a ayudar poco, ¿no? Poco nada. Muy bien.
Hacer una ecografía de abdomen ante la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. La ecografía sí les ayudaría, ¿no? Pero pensando en la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal, no, pues la ecografía les ayuda para ver otros diagnósticos. Incluso si fuera una apendicitis, también les ayudaría, ¿no? Repetir la exploración abdominal y el hemograma en 12 horas o antes si empeora. ¿Será o no? Se podría hacer, ¿no? Es una de las posibilidades, ¿no? Les quedaría esta, la E, hacer una tomografía axial computarizada de abdomen o hacer una laparotomía, ya que lo más probable es una apendicitis aguda. ¿Qué harían con este paciente? A ver, tiene 6 años con dolor abdominal de hace 6 horas, de comienzo periumbilical que migra a fosa ilíaca derecha y fiebre 38.9, o sea, ya tiene fiebre el niño. ¿Ya? ¿Será una apendicitis? Pueden decir con 6 horas de evolución, esto es una apendicitis aguda. ¿Con 6 horas se puede decir o no que es una apendicitis aguda? Tener la certeza, o por lo menos la posibilidad mayor de que sea una apendicitis. Es difícil, ¿no? Para decir incluso que es un abdomen agudo quirúrgico, uno tiene que esperar que pasen 6 horas de evolución de dolor abdominal constante. Si tiene menos de 6 horas, no se puede decir que es un abdomen agudo, ¿no? Puede ser un dolor abdominal, un cólico, etc. Un abdomen agudo tiene que pasar 6 horas por lo menos en el tiempo, ¿ok? Es probable que tenga una apendicitis, podría ser porque ha migrado el dolor, pero va en contra que tiene fiebre, que tiene poca evolución, pocas horas de evolución, ¿no? Tiene leucocitosis también. En este paciente ustedes tienen que hacer el diagnóstico rápido, ¿no es cierto? Rápido, ¿por qué? Pónganse en el caso. Si no tiene 6 horas y les ha dicho que 6 horas, pero tiene más tiempo, ese es un dato que lo sacan del niño, ¿ok? Si tuviera más tiempo de enfermedad, sí podría ser una apendicitis, ¿no es cierto? Si le dice 12, 18 horas, esto puede ser una apendicitis. O sea, tienen que hacer el diagnóstico rápido. ¿Por qué? Porque está con fiebre y tiene leucocitosis. ¿Qué harían para hacer el diagnóstico rápido de un paciente de este tipo? Tomografía, pues, ¿no? En estos pacientes que ustedes tienen duda diagnóstica, la tomografía es el gol estándar. Si no tuvieran tomografía, bueno, podrían hacerle pues la exploración abdominal, el hemograma 12 horas antes, o si empeora, hacerlo antes, ¿no? Pero en general este paciente ya tiene fiebre, tiene leucocitosis y la tomografía es lo que se debería hacer, ¿no? Si tuviera más horas de evolución, estaría indicado la laparotomía, ¿ok? Estaría indicado la laparotomía. Acá hubo un error de tipeo, entonces han puesto la A la respuesta, pero la respuesta es la D, ¿ok? Hacer una tomografía axial computada de abdomen. Si tuviera más horas de enfermedad, en ese caso, habría que pensar en una apendicitis de arranque. Muy bien, la siguiente dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la apendicitis aguda en el niño? Suele comenzar con dolor en fosa ilíaca derecha. La ausencia de fiebre y la existencia de menos de 10.000 leucocitos hacen bastante improbable el diagnóstico de apendicitis aguda. El enema opaco es una exploración de gran ayuda para establecer el diagnóstico en el niño. En lactantes, la perforación intestinal es muy rara. La ecografía abdominal diagnostica el 100% de los casos de apendicitis aguda. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? La ausencia de fiebre, la existencia de menos de 10.000 leucocitos hacen bastante improbable el diagnóstico de apendicitis aguda. Muy bien. Hay otra enfermedad que es la enterocolitis necrotizante, ¿no? Esta enfermedad ustedes la han tocado en pediatría, ¿no? Es una enfermedad que se presenta en los neonatos, ¿no? Pero que tienen una, ¿cómo les podría decir? Que tienen el antecedente básico de prematuridad e isquemia intestinal, normalmente por asfixia. Estos pacientes que han sido prematuros, que han tenido asfixia y que inician la lactancia, están predispuestos a tener un NEC, ¿no? Una enterocolitis necrotizante. La característica van a ser vómitos, distensión abdominal, deposiciones con sangre. Puede ser progresivo y puede presentarse después sepsis, ¿no? Bradicardia, hipotermia, apnea, etc. La enterocolitis necrotizante se caracteriza por los grados. En el grado 1 es la sospecha de NEC, el grado 2 es una enterocolitis definida con neumatosis intestinal
Y el grado 3 es la NEC complicada, que es donde se puede hacer la cirugía. En grado 1 y 2, en realidad el manejo es médico, conservador. Esta es una enterocolitis necrotizante, ¿no? Con signos de isquemia, ¿no? Así se ve en la radiografía, se ve una neumatosis que se ve acá como huellas digitales, digamos, en los pacientes. El mismo paciente con la radiografía lateral. ¿Qué se hace en estos pacientes? Se le da el NPO, se le da antibiótico terapia, radiografías seriadas, se le hace su hemograma seriado, sus gases arteriales y se ve cómo va. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Que es lo que nos interesa. En general, la mayoría de pacientes va a responder al tratamiento médico. La indicación quirúrgica se da en la enterocolitis de tercer grado, ¿no? O si hay acidosis metabólica intratable y trombocitopenia. Este es un dato que no deben olvidar. La trombocitopenia en los pacientes con NEC indica isquemia intestinal. Entonces, cuando hay un paciente con enterocolitis necrotizante y trombocitopenia, se debe ver la posibilidad de operar a este paciente por consumo, ¿no? Cuando existe la isquemia intestinal, empieza a haber un consumo de plaquetas. Entonces, este consumo va a empezar a disminuir los niveles de plaquetas. Hay plaquetopenia. Por ende, si hay plaquetopenia y hay NEC, se debe pensar en hacer la cirugía, ¿no? Lo mismo, estas son radiografías de enterocolitis necrotizante. El NEC lo han visto ustedes en lo que es pediatría, ¿no? A ver, dice, lactante de 3 meses de vida desde hace un mes presenta, de 3 meses de vida, desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores de tipo cólico y algunos vómitos, tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que descartar que fue prematuro, pesó 900 gramos al nacimiento, prematuridad extrema, ¿no es cierto? Tuvo dificultad respiratoria importante que precisó ventilación asistida durante 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de su cuadro clínico? Estenosis cólica secundaria a enterocolitis necrotizante, megacolon congénito, vólvulo intestinal intermitente, enteritis crónica por rotavirus o adenitis mesentérica secundaria a neumopatía crónica. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? Estos pacientes que tienen un NEC y un NEC severo muchas veces hacen isquemia de los intestinos y después no llegan a la perforación, pero al cicatrizar se estenosan, ¿ok? Entonces, es una posibilidad que estemos ante una estenosis, ¿no? Post-NEC en este paciente. Bien, la enterocolitis necrotizante, dice, es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso. Se produce por la sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae. Puede estar asociada a la presencia del divertículo de Meckel. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Se acompaña de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. ¿Cuál es la respuesta ahí? La enterocolitis necrotizante. A ver, vayamos a ver, ¿no? Dice, es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso, dependiendo de la gravedad, ¿no? Si es un NEC 1 o 2, probablemente es la menos grave, ¿no? Obviamente el recién nacido de bajo peso puede tener otras enfermedades asociadas. Se produce por la sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Eso es falso. Puede estar asociada a la presencia del divertículo de Meckel. Esto es cierto. ¿Por qué? Los niños normalmente que tienen esta enfermedad son prematuros, ¿no? Y la mayor parte son prematuros extremos. Los prematuros extremos tienen más posibilidades de tener un divertículo de Meckel, ¿ok? Sin necesidad, ojo, de que el divertículo de Meckel sea causa de NEC o el NEC sea causa o esté asociado a la presencia del divertículo de Meckel. Pero per se, cuando hay un paciente con divertículo de Meckel, muchas veces, cuando hay un paciente con NEC, muchas veces estos pacientitos tienen el divertículo de Meckel, ¿no? No inflamado, ojo, no es una diverticulitis, nada, sino la presencia del divertículo, ¿no? Por prematuridad. Muy bien, la 48, un recién nacido, dice, de 1600 gramos, con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea. Comienza el tercer día con vómitos, distensión abdominal, deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico más probable será
Lo mismo, ¿no es cierto? Enterocolitis necrotizante. Es el cuadro típico de una enterocolitis necrotizante. La indicación quirúrgica es obligada en un paciente afectado de enterocolitis necrotizante cuando presente uno de estos signos clínicos, dice. Heces mucosanguinolentas, vómitos biliosos, distensión abdominal, neumoperitoneo o shock hipovolémico. ¿Cuál será? ¿Ante cuál de estos signos ustedes deberían entrar a operar? Eso, ¿no es cierto? El neumoperitoneo, pues, ¿no? Porque va a indicarles perforación. Muy bien, de las masas inguinales, ustedes hemos visto ya la hernia inguinal, hemos visto vamos a hablar un poquito del hidrocele y la criptorquidia, ¿no? La hernia inguinal saben que es frecuente en el hombre joven, es la presencia, se debe a la presencia del saco congénito y la persistencia del conducto peritoneo vaginal. La hernia inguinal indirecta sale por el anillo inguinal profundo, protruye a través de este y va a dirigirse hacia el conducto inguinal, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? Que es lo importante acá. La ligadura alta del saco. Acá no se pone malla, no se hace otro tratamiento que no sea la ligadura alta del saco, ¿no? La herniotomía y ligadura alta del saco. El hidrocele es la colección de líquido dentro de la túnica vaginal del testículo. ¿Por qué se habla del hidrocele junto con la hernia inguinal? Porque en común tienen la presencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? En el caso del hidrocele puede estar permeable o puede estar cerrado. Va a estar permeable si es que es un hidrocele de nueva aparición, o sea, que no tenía y de pronto el niño lo ven con la bolsa escrotal dilatada. Es porque el líquido peritoneal ha bajado. O cambia de tamaño, se drena hacia la cavidad abdominal y otra vez se llena de líquido. O persiste más allá de los 12 meses de haberse presentado. En estos casos, el hidrocele debe ser operado. En general, los hidroceles que no tienen el conducto peritoneo vaginal permeable se van a resolver entre los 6 y los 12 meses, o sea, hay que esperar hasta el año de edad, ¿no? Por lo general se resuelven. Si no se resuelven, deben ser operados. Y dentro de los tumores y neoplasias, lo que ustedes tienen que saber son estos dos primeros, el neuroblastoma y el tumor de Wilms. ¿Okay? Han preguntado de estos dos, pero preguntan lo más frecuente. ¿Qué cosa es del neuroblastoma, ¿no? Es el tumor extracraneal más frecuente. El 85% se diagnostica en menores de 5 años y se caracteriza por esto, por masa abdominal, ¿no? Por tumor abdominal. Al ser un tumor maligno puede metastatizar al hígado, al hueso, a los ganglios y hasta las órbitas, ¿no? Produciendo los ojos de mapache. El tratamiento es la resección del tumor. Su pronóstico depende del tamaño y el estadiaje. Cuanto más grande es, más pobre es el pronóstico. Pero del neuroblastoma tienen que recordar que es el tumor extracraneal más frecuente. El tumor de Wilms es el tumor maligno renal más frecuente en niños. ¿Ok? Un tumor que se asiente en un riñón de un niño, se debe pensar en esta enfermedad, en el tumor de Wilms. Normalmente se da entre los 1 y los 3 años, ¿no? Y los síntomas dependen, pues, dónde está ubicado, ¿no? Va a dar dolor abdominal, va a dar fiebre por infecciones a repetición, puede haber hematuria por compresión de las estructuras e invasión de los uréteres. La ecografía va a ser el diagnóstico diferencial con el neuroblastoma. Si en la ecografía ustedes ven que el tumor depende del riñón, es un tumor de Wilms. Si no ven que dependa del riñón, es un neuroblastoma, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Entonces, todo niño que tenga una masa intraabdominal y a la ecografía dependa del riñón, es un tumor de Wilms. Si no depende del riñón, es un neuroblastoma, hasta no definir lo contrario. ¿Ok? La tomografía les sirve para la estadificación y se debe evaluar el riñón contralateral, porque puede haber diseminación hacia ahí, o buscar metástasis a pulmón también, ¿no? El tratamiento también es la resección y la quimioterapia en este caso. Y finalmente los teratomas van a ser tumores que van a componerse de todas las hojas germinativas, o sea, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo.
Los teratomas más frecuentes son los sacrocoxigios, los que están en la zona sacrocoxigia, y es mucho más frecuente en mujeres. Se puede hacer el diagnóstico mediante ecografía prenatal. ¿Ok? Rara vez malignizan, eso no es un dato muy importante, pero acá va el tratamiento, ¿no? Esto sí les podrían preguntar. El tratamiento consiste en la resección que incluya el coxis con el tumor para evitar la recidiva. Si se deja el coxis en los teratomas, en general hay más posibilidades que haya recidivas. ¿Ok? Entonces les pueden preguntar, el tratamiento quirúrgico de los teratomas es la resección quirúrgica incluida el coxis. Y la complicación más frecuente es la hemorragia, ¿no? En estos casos. Muy bien. A ver, la 50 dice, el diagnóstico más probable de una masa intraabdominal dependiente del riñón en un niño de 3 años de edad asociado a itus a repetición será. Dijimos el tumor de Wilms. Muy bien. La complicación más frecuente de la cirugía de los teratomas sacros es la recidiva, la hemorragia, la infección, la malignización de los bordes o las fístulas enterocutáneas. Dijimos la hemorragia, ¿no es cierto? El sangrado. El tratamiento de la hernia inguinal del niño es, ¿en qué consiste? Herniotomía y ligadura alta del saco, sutura de la fascia transversalis, colocación de malla protésica, rafía en varios planos usando el peritoneo o refuerzo del tendón conjunto. La herniotomía y la ligadura alta, ¿no es cierto? Eso no se olviden, ¿eh? Ojo, es distinto al tratamiento del adulto. El hidrocele y la hernia inguinal indirecta tienen en común, ¿qué cosa habíamos dicho? Aumento del volumen del testículo, debilidad de la pared posterior del conducto inguinal, reflejo quemastérico abolido, dolor a la maniobra de Valsalva o persistencia del conducto peritoneo vaginal. Eso, ¿no? Persistencia del conducto peritoneo vaginal. Muy bien, ¿cuál es la indicación más frecuente del trasplante hepático en la infancia? ¿Cuál será? Es esta, la atresia biliar extrahepática. Las atresias biliares extrahepáticas en general se tratan mediante la cirugía. Hay una cirugía que se llama la cirugía Kasai. ¿Ok? Consiste en hacer una derivación porto-yeyunal, o sea, llevan un asa intestinal del yeyuno y lo llevan al hilo hepático y conectan a las vías biliares que han quedado permeables. Esto va a ayudar a disminuir la fibrosis, pero por lo general los pacientes que tienen atresias de vías biliares tienen atresias internas también. Y ese hígado va a ir a la fibrosis y posteriormente a la cirrosis. Entonces, los niños que tienen atresia biliar, por lo general, van a recurrir o van a tener que ir al trasplante hepático, ¿no? Rara vez pasan los 10 años sin necesidad del trasplante hepático. Entonces, la atresia biliar extrahepática es la indicación más frecuente del trasplante hepático. A pesar que en las atresias biliares extrahepáticas lo que se hace es el procedimiento de Kasai, que es llevar un asa yeyunal, hacer una derivación portoentérica, ¿ok? Pero después siempre van a la fibrosis, por eso es que es la causa más frecuente de trasplante hepático. Muy bien, ante un niño de 2 años con cuerpo extraño en esófago, ¿cuál es la conducta más adecuada? Provocar el vómito, internación y repetir la radiografía, extracción urgente por endoscopía, esperar eliminación por materia fecal o exploración quirúrgica. ¿Cuál será? No les dice qué es, ¿no es cierto? No les dice si es una moneda, si es un alfiler, si es un imperdible. Es un cuerpo extraño, puede ser plástico incluso, ¿no? ¿Qué cosa se hace con un cuerpo extraño en esófago? Que vomite, ¿no? Es lo que hay que hacer. Hay que inducir al vómito, lo primero. Ahora, hay algunas excepciones. Cuando no se le debe inducir al vómito, si es un objeto punzante. Un imperdible, por ejemplo, que está abierto, una aguja, un clavo. En esos casos debe ir a endoscopía. ¿Ok? Cuando también ya no se debe inducir al vómito, si el cuerpo extraño ha pasado al estómago. Si ha pasado al estómago, se puede esperar a que lo elimine si es que no es un objeto punzante. Si es un objeto punzante, se puede hacer una endoscopía. Pero en esos casos, normalmente se hace el manejo conservador. ¿Ok? O sea, se puede hacer la observación y esperar que lo defeque.
El único objeto romo, eso también anótenlo, el único objeto romo que se debe sacar por endoscopía sí o sí, esté en el esófago o el estómago, son las pilas, ¿ya? Las pilas alcalinas. ¿Por qué? Porque estas, con el jugo gástrico o con la humedad, se van a abrir y el álcalis va a salir y va a perforar el intestino, el esófago o el estómago, donde esté. ¿Ok? Entonces, el único objeto romo que se debe sacar por endoscopía o hacer o retirar lo antes posible del esófago es el, las pilas alcalinas. ¿Okay? A pesar que no sean puntiagudos, no provoquen daño mecánico, producen estos daños químicos. Ok, doctores, eso es todo por ahora. ¿Ya? Ya nos hemos pasado un poco de la hora.